Buenas a todos y bienvenidos a Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está causando un gran revuelo a nivel mundial, la computación cuántica. Un campo que está revolucionando la tecnología. Totalmente. Y con implicaciones enormes, ¿eh? La computación cuántica tiene la capacidad de transformar sectores enteros, desde la medicina hasta la seguridad, pasando por la economía. Exacto. Y para los que nos escucháis y queréis entender a fondo este tema tan complejo, pero sin perderos en tecnicismos, este es el lugar adecuado. En este Deep Dive nos vamos a basar en un informe fascinante, el impacto geopolítico de la computación cuántica. Un informe clave para entender las claves de este tema. Y lo que vamos a hacer aquí es desgranarlo, extraer la información más valiosa y presentaros las implicaciones geopolíticas de la computación cuántica de una forma clara y accesible para todos. Preparaos porque vais a descubrir cosas sorprendentes, cosas que os harán ver cómo esos conceptos cuánticos que parecen de ciencia ficción tienen un impacto real en el mundo, y cada vez mayor. ¿Qué te parece si empezamos por lo básico? ¿Qué es exactamente la computación cuántica? Bueno, pues la computación cuántica es un nuevo tipo de computación, un nuevo paradigma que aprovecha las leyes de la mecánica cuántica, leyes como la superposición y el entrelazamiento. Y eso le permite hacer cálculos de una manera totalmente diferente a las computadoras clásicas. Ya, y aquí la unidad básica de información no es el bit, ¿no? No, en la computación tradicional la información se almacena en bits, que puede ser un 0 o un 1. Pero en la computación cuántica la unidad fundamental es el qubit. ¿El qubit? O bit cuántico, y aquí está la magia. Porque un qubit puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Puede ser sí y no al mismo tiempo. Bueno, es una forma de verlo. La realidad cuántica es un poco más complicada, pero imagina una moneda en el aire. Hasta que no cae, no sabemos si es cara o cruz. Un qubit en superposición es parecido. Está en una especie de limbo de posibilidades hasta que lo medimos. Y esta capacidad de hacer varias cosas a la vez le permite hacer muchos cálculos al mismo tiempo, en paralelo. Es increíble. Y luego está el entrelazamiento, que suena aún más misterioso. Sí, el entrelazamiento es fascinante. Ocurre cuando dos o más qubits se conectan. Se entrelazan de tal manera que sus estados están ligados, son dependientes. Aunque están separados. Exacto. Da igual la distancia que los separe. Si mides el estado de uno, al instante sabes el estado del otro. Es como una conexión instantánea a distancia. Se podría decir, no es que se transmite información más rápido que la luz, pero sí que hay una correlación instantánea. Y esto es crucial para algunas aplicaciones, como las comunicaciones ultraseguras. De hecho, el informe que estamos analizando plantea una pregunta que parece ciencia ficción. ¿Podríamos comunicarnos con nuestro yo del pasado o del futuro a través de la computación cuántica? ¿En serio? Sí. Es una idea provocadora que lanza el informe para ilustrar el potencial de esta tecnología. Aunque bueno, la idea de hablar con otras dimensiones temporales es pura especulación, pero sí que nos hace pensar en cómo la computación cuántica podría cambiar nuestra comprensión del tiempo, de la memoria e incluso de la psicología. Imagina poder acceder a todas tus vivencias de una forma mucho más profunda. ¿Qué implicaciones tendría para el autoconocimiento? Suena a magia. Pero volviendo a la realidad, ¿cómo afectan la superposición y el entrelazamiento a la geopolítica? Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La superposición, como decíamos, permite nuevas formas de comunicación y procesamiento de información. Y esto podría dar lugar a tecnologías que cambien el equilibrio de poder a nivel mundial, ¿En qué sentido? en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia o la defensa. Imagínate el poder que tendría un país que dominara estas tecnologías. Claro. ¿Y el entrelazamiento? El entrelazamiento podría revolucionar las relaciones internacionales, ¿Cómo? porque facilita la creación de redes de comunicación imposibles de interceptar. Piensa en canales de comunicación entre países que sean totalmente seguros. ¡Wow! Eso podría fomentar la cooperación al generar más confianza. Pero ojo, también podría aumentar las tensiones si se usa para espionaje indetectable. Claro, es un arma de doble filo. El informe menciona un algoritmo llamado Shor. ¿Por qué es tan importante? El algoritmo de Shor es una maravilla de la computación cuántica. Sirve para factorizar números enteros de forma muy eficiente. ¿Y eso para qué sirve? Pues es crucial porque muchos de los sistemas de cifrado que usamos hoy en día, como el famoso RSA, se basan en que es muy difícil factorizar números grandes para un ordenador normal. Pero una computadora cuántica potente ejecutando el algoritmo de Shor podría romper estos sistemas. Romperlos. ¿Te refieres a que podría descifrarlos? Exactamente. Imagina las consecuencias. Se podrían descifrar comunicaciones gubernamentales secretas, transacciones financieras, información militar. Todo quedaría expuesto. Eso sí que sería un bombazo a nivel geopolítico. Totalmente. La seguridad de la información a todos los niveles se vería comprometida.
Y esto ha puesto en marcha una carrera contrarreloj para desarrollar la criptografía postcuántica. Criptografía postcuántica, ¿qué es eso? Son nuevos métodos de cifrado que sean resistentes a los ataques de las computadoras cuánticas. Ya veo. Vale, hasta ahora hemos hablado de los aspectos más puramente cuánticos. Pero el informe también habla de la luz, de las moléculas, de cosas que a priori parecen muy alejadas de la geopolítica. Sí, menciona la absorción y emisión de luz por parte de las moléculas, la vibración molecular, la rotación molecular y la difracción de electrones. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues a simple vista puede parecer que estos fenómenos a nivel molecular no tienen nada que ver con la geopolítica. Pero ojo, porque entender estos principios de la mecánica cuántica ha sido la base para el desarrollo de muchas tecnologías que sí que tienen un impacto geopolítico. Aunque sea de forma indirecta. Exacto, de forma indirecta. Vale, pues explícanos un poco esa conexión. Empecemos por la absorción y emisión de luz. ¿En qué se traduce eso a nivel práctico? Bueno, la absorción ocurre cuando una molécula captura un fotón de luz, y esto hace que un electrón salte a un nivel de energía más alto. Y la emisión es justo lo contrario. El electrón vuelve a su estado original y libera un fotón. Ese fenómeno, aunque ocurre a escala molecular, es la base de la tecnología láser. Claro. Y ya sabes la cantidad de aplicaciones que tiene el láser. Muchísimas. En medicina, en comunicaciones. En la industria, en defensa. Sí, sí. Por ejemplo, los láseres se pueden usar para crear sistemas de comunicación ultraseguros, sistemas de vigilancia avanzados e incluso se está investigando su uso en sistemas de defensa antimisiles. Sistemas de defensa antimisiles con láser. Sí, basados en energía dirigida. Eso sí que sería un cambio radical. Totalmente. Imagínate un mundo donde los misiles se pudieran interceptar en el aire con un rayo láser. Cambiaría por completo el equilibrio militar. Y la energía solar también está relacionada con la absorción y emisión de luz. Por supuesto. El proceso de convertir la luz solar en electricidad se basa precisamente en la absorción de fotones por parte de las células fotovoltaicas. Y el desarrollo de estas tecnologías, cada vez más eficientes y baratas, puede cambiar el panorama energético global. Claro, al reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Exacto. Y esto tiene un impacto geopolítico brutal. Los países que antes dependían del petróleo podrían perder influencia, mientras que los que lideren la energía solar ganarían poder. Tiene sentido. ¿Y qué me dices de los nuevos materiales? ¿También tienen algo que ver con la luz? Sí, al investigar cómo los materiales interactúan con la luz a nivel cuántico, podemos diseñar nuevos materiales con propiedades increíbles. ¿Qué tipo de propiedades? Por ejemplo, podemos crear semiconductores más rápidos y eficientes para la electrónica, biomateriales para medicina o materiales más ligeros y resistentes para la construcción. Y obviamente, los países que lideran la creación de estos materiales tendrán una gran ventaja. Pasemos ahora a la vibración molecular. ¿Qué podemos decir de ella? La vibración molecular cuántica, se refiere a los movimientos de los átomos dentro de una molécula. Son movimientos oscilatorios que ocurren a niveles de energía muy específicos. Vale. Y como la luz, su influencia en la geopolítica es indirecta, pero muy importante. A través de sus aplicaciones. Exacto. Al estudiar estas vibraciones, entendemos mejor las propiedades de los materiales a nivel atómico. Y esto nos permite crear nuevos materiales. ¿Para qué sectores, por ejemplo? Pues para muchos. Por ejemplo, para la industria espacial, para crear aviones y satélites más ligeros y resistentes. Ajá. También para la electrónica, para desarrollar semiconductores más potentes o para la energía, para crear catalizadores más eficientes. Entiendo. ¿Y hay algún otro campo donde la vibración molecular tenga un impacto? Sí, por ejemplo en la medicina. La espectroscopía vibracional, que se basa en el estudio de estas vibraciones, es fundamental para analizar la estructura de las moléculas. Y esto es clave para desarrollar nuevos fármacos y terapias. Vaya. Y no solo eso. También tiene aplicaciones en seguridad y defensa, porque permite detectar sustancias peligrosas, como explosivos o armas químicas. ¿Cómo? Analizando sus vibraciones, cada molécula tiene una huella vibracional única. Qué interesante. El informe menciona una conexión con la teoría de cuerdas, ¿no? Sí, pero es una conexión muy especulativa. Hablo de un posible vínculo con los terremotos, pero bueno, esto ya es física teórica muy abstracta. Suena a ciencia ficción. Hablemos ahora de la rotación molecular. ¿En qué se diferencia de la vibración? Pues la rotación molecular, como su nombre indica, se refiere al giro de las moléculas sobre su propio eje. Y al igual que la vibración, estos giros también ocurren a niveles de energía muy específicos. Ya. Y en este caso, el informe sí que apunta a un impacto más directo en la geopolítica. Directo. Antes era indirecto. Sí, con la absorción y emisión de luz, la vibración y la difracción de electrones, la influencia era principalmente indirecta, a través de las tecnologías que se desarrollan gracias a la comprensión de estos fenómenos. Pero con la rotación molecular, el informe sugiere
que hay un impacto más directo. ¿Por qué? Porque comprender y controlar la rotación molecular a nivel fundamental puede ser clave para crear tecnologías de vanguardia, tecnologías que tendrían un impacto geopolítico inmediato. ¿Qué tipo de tecnologías? Pues, por ejemplo, nuevas formas de almacenar y convertir energía, técnicas de diagnóstico médico más precisas o avances en nanotecnología. Ya veo. Incluso se mencionan ejemplos más especulativos, como su posible aplicación al estudio del eje de la Tierra, las mareas o incluso para viajes espaciales. ¡Wow! Viajes espaciales. Sí, el informe especula con la posibilidad de usar la rotación molecular para alterar la rotación de planetas. Suena a locura. Sí, es muy especulativo. Pero bueno, el informe lo menciona como una posibilidad. Y por supuesto también hay un impacto indirecto a través de las aplicaciones que ya hemos comentado. Nuevos materiales, fármacos, tecnologías de seguridad. Por último, hablemos de la difracción de electrones. ¿Qué es exactamente? La difracción de electrones es una técnica que nos permite ver la estructura interna de los materiales a nivel atómico, ¿Cómo? analizando cómo se dispersan los electrones al chocar con los átomos. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para desarrollar nuevos materiales con propiedades específicas. Materiales para la industria aeroespacial, la electrónica, la energía. Ajá. También es importante para la industria de semiconductores, para mejorar la fabricación y el control de calidad. Y por supuesto, para la nanotecnología. Que es un campo con un potencial enorme. Gigantesco. La nanotecnología podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Y la difracción de electrones es una herramienta fundamental para su desarrollo. De acuerdo. Hemos visto cómo los principios de la mecánica cuántica influyen en la geopolítica, ya sea de forma directa o indirecta. Pero, ¿cuáles son las áreas donde la computación cuántica está teniendo un impacto más tangible ahora mismo? Bueno, hay varias áreas clave. Una de ellas es la criptografía y la seguridad. Claro, ya hemos hablado del algoritmo de Shor y su capacidad para romper los sistemas de cifrado actuales. Exacto. La computación cuántica supone una amenaza para la seguridad de la información a nivel global. Pero al mismo tiempo, la mecánica cuántica también ofrece una solución. ¿Te refieres a la criptografía cuántica? Sí, la criptografía cuántica permitiría crear sistemas de comunicación totalmente seguros, imposibles de hackear, incluso por una computadora cuántica. Y esta es una de las grandes carreras tecnológicas que se están librando ahora mismo. Ya. Desarrollar la criptografía cuántica antes de que la computación cuántica se generalice. Exactamente. Otra área que mencionaba el informe es la inteligencia artificial. La IA es otro campo donde la computación cuántica va a tener un impacto enorme, porque podría acelerar muchísimo los algoritmos de IA, y esto llevaría avances increíbles en áreas como el reconocimiento de patrones, el procesamiento del lenguaje natural o la toma de decisiones automatizada. O sea que los países que dominen la computación cuántica aplicada a la IA tendrán una gran ventaja. Sin duda, una ventaja estratégica considerable. Y en el desarrollo de nuevos materiales, ¿qué papel juega la computación cuántica? Pues también es clave. La computación cuántica permite simular el comportamiento de la materia a nivel atómico con una precisión increíble. Y esto nos permite diseñar nuevos materiales con propiedades nunca vistas, superconductores a temperatura ambiente, materiales ultraligeros y superresistentes. Las posibilidades son infinitas. Impresionante. El informe también habla de la simulación y el modelado como áreas clave. Sí, la computación cuántica va a revolucionar nuestra capacidad de simular sistemas complejos. Sistemas que ahora mismo son imposibles de simular con las computadoras clásicas. Por ejemplo, reacciones químicas, modelos climáticos, modelos económicos. ¿Y esto para qué sirve? Pues para tomar mejores decisiones, en política, en economía, en defensa. Si podemos simular el comportamiento de un sistema con precisión, podemos predecir su evolución y tomar decisiones más informadas. Y por último, la computación de alto rendimiento. La computación cuántica también va a tener un impacto brutal en la computación de alto rendimiento. Va a permitir resolver problemas que ahora mismo son imposibles de abordar. Problemas de optimización, de logística, de investigación científica. Es decir, que la computación cuántica va a afectar a prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad. Exacto. Y esto está generando una nueva carrera tecnológica a nivel mundial. Una carrera por la supremacía cuántica. ¿Supremacía cuántica? ¿Qué significa eso? Pues significa ser el país que tiene la tecnología cuántica más avanzada. El país que puede hacer cálculos que ningún otro país puede hacer. Y el que lo consiga tendrá una ventaja estratégica enorme. ¿Una ventaja en qué sentido? En todos sentidos. En seguridad nacional, en poder económico, en influencia militar. Imagina un país que puede descifrar cualquier código, que puede desarrollar nuevos materiales revolucionarios, que puede crear sistemas de IA superinteligentes. Ese país dominaría el mundo. Claro. Pero supongo que esto también genera tensiones entre países, ¿no? Por supuesto. La computación cuántica es un tema muy sensible.
porque tiene implicaciones en la seguridad nacional, en la economía, en la defensa. Y esto puede llevar a la desconfianza y el enfrentamiento entre países. Y no hay posibilidad de cooperación. Sí que la hay. Y de hecho es fundamental que haya cooperación a nivel internacional para establecer normas, para compartir conocimientos, para evitar una escalada de tensiones. Pero bueno, la realidad es que la competencia es feroz. Entiendo. Para entender mejor el salto que supone la computación cuántica, podríamos compararla con la computación clásica. Claro, la principal diferencia está en la unidad básica de información. En la computación clásica tenemos el bit, que puede ser 0 o 1, pero en la computación cuántica tenemos el qubit, que puede ser 0, 1 o una combinación de ambos. Ya hemos hablado de la superposición. Exacto. Y esta diferencia fundamental es la que da a la computación cuántica sus increíbles capacidades. Por ejemplo, le permite resolver ciertos problemas mucho más rápido que una computadora clásica. ¿Qué tipo de problemas? Pues problemas que implican factorizar números grandes, como los que se usan en criptografía. O problemas de simulación de sistemas complejos, como moléculas o reacciones químicas. Y esto, como ya hemos visto, tiene enormes implicaciones en áreas como la seguridad, la medicina o la ciencia de los materiales. Pero la computación cuántica también tiene sus desafíos, ¿no? Por supuesto. No es una tecnología perfecta. Uno de los principales desafíos es la de coherencia. ¿Qué es la de coherencia? Pues es la tendencia de los qubits a perder su estado cuántico debido a las interacciones con el entorno. Y esto puede provocar errores en los cálculos. ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, se están desarrollando técnicas para proteger los qubits del ruido y las perturbaciones. Pero es un desafío importante. Y hay otros desafíos. Sí, otro desafío es la escalabilidad. Escalabilidad. Sí, se refiere a la dificultad de construir computadoras cuánticas con muchos qubits. Cuantos más qubits, más potente es la computadora. Pero también es más difícil mantener la coherencia y evitar errores. Ya veo. Y luego están los desafíos a nivel geopolítico. La computación cuántica podría desestabilizar el equilibrio de poder global, podría amenazar la privacidad y la seguridad de las comunicaciones, podría intensificar las tensiones entre países. Es un arma muy poderosa que hay que manejar con cuidado. Totalmente. Hablemos ahora de las aplicaciones concretas de la computación cuántica. ¿Qué ejemplos concretos menciona el informe? Pues menciona muchos ejemplos. En medicina, por ejemplo, se podría usar para descubrir nuevos fármacos, para desarrollar terapias personalizadas, para analizar el genoma humano con una precisión increíble. Wow. En ciencia de los materiales, se podría usar para diseñar nuevos materiales con propiedades revolucionarias, para simular reacciones químicas, para optimizar procesos industriales. Increíble. En inteligencia artificial se podría usar para crear algoritmos mucho más potentes, para mejorar el reconocimiento de imágenes, para procesar el lenguaje natural de forma mucho más eficiente. ¿Qué en criptografía? Pues como ya hemos dicho, la computación cuántica puede romper los sistemas de cifrado actuales, pero también ofrece la solución, la criptografía cuántica, que sería invulnerable a cualquier ataque. ¿Y en otros campos? Pues en finanzas. Se podría usar para optimizar inversiones, para detectar fraudes, para analizar riesgos. También se podría usar para simular escenarios geopolíticos complejos, lo que permitiría a los gobiernos tomar mejores decisiones en situaciones de crisis. Es una tecnología con un potencial enorme, pero también con grandes riesgos. Exacto. ¿En qué punto estamos ahora mismo en el desarrollo de la computación cuántica? Bueno, todavía estamos en las primeras etapas, pero se están haciendo progresos muy rápidos y hay prototipos de computadoras cuánticas y se espera que en los próximos años se construyan computadoras mucho más potentes. Hay mucha inversión en este campo. Muchísima. Gobiernos y empresas de todo el mundo están invirtiendo miles de millones en computación cuántica. Es una de las grandes apuestas tecnológicas del siglo XXI. Ya. El informe habla de una carrera estratégica entre las principales potencias mundiales. Sí, todos quieren ser los primeros en dominar la computación cuántica, porque saben que el que lo consiga tendrá una gran ventaja. Entiendo. El informe dedica una parte importante a la inteligencia estratégica. ¿Cómo está redefiniendo la computación cuántica este campo? Pues la computación cuántica va a permitir analizar cantidades ingentes de información de inteligencia de forma mucho más rápida y precisa. Información de inteligencia. Y es información de todo tipo. Señales de radio, imágenes de satélite, informes de agentes de campo. Ajá. Y al procesar toda esta información con una computadora cuántica, se podrían detectar patrones ocultos, se podrían predecir movimientos del enemigo, se podrían tomar decisiones mucho más estratégicas. Y en el tema de la criptografía y la desencriptación. Pues como ya hemos dicho, la computación cuántica supone una amenaza para los sistemas de cifrado actuales.
Y esto es un problema grave para los servicios de inteligencia que dependen del secreto de las comunicaciones. Claro. Por eso se está trabajando a contrarreloj para desarrollar la criptografía cuántica, una criptografía que sea resistente a la computación cuántica. ¿Y qué avances se han hecho en ese sentido? Pues hay varios proyectos en marcha. Algunos se basan en la física cuántica, otros en las matemáticas. Pero el objetivo es el mismo: crear sistemas de comunicación que no puedan ser descifrados ni siquiera por una computadora cuántica. ¿Y la inteligencia artificial? ¿Qué papel juega en la inteligencia estratégica? Pues la IA, combinada con la computación cuántica, podría crear sistemas de inteligencia artificial mucho más potentes, sistemas capaces de analizar información, de aprender, de tomar decisiones de forma autónoma. Y esto tendría un impacto enorme en la inteligencia estratégica. ¿En qué sentido? Pues imagínate un sistema de IA que pueda analizar millones de documentos en segundos, que pueda detectar patrones que los humanos no pueden ver, que pueda predecir el comportamiento del enemigo con una precisión increíble. Sería una herramienta muy poderosa. Sin duda. Y algunos países ya están trabajando en el desarrollo de este tipo de sistemas. ¿Y la guerra de la información? ¿Cómo se ve afectada por la computación cuántica? Pues la computación cuántica podría usarse para crear armas de información muy sofisticadas. Armas de información. Sí, sistemas capaces de generar noticias falsas muy convincentes, de manipular las redes sociales, de influir en la opinión pública a gran escala. ¿Y cómo se puede combatir esto? Pues desarrollando sistemas de detección de noticias falsas, educando a la población para que sea más crítica con la información que consume y cooperando a nivel internacional para establecer normas y mecanismos de control. Hablando de cooperación internacional, el informe habla de la carrera por la supremacía cuántica. ¿Qué implica exactamente esta carrera? Pues implica que los países están compitiendo por ser los primeros en desarrollar una computadora cuántica que sea realmente útil. Una computadora que pueda resolver problemas que las computadoras clásicas no pueden. Y el país que lo consiga tendrá una ventaja estratégica enorme. ¿En qué áreas, por ejemplo? En muchas áreas. En criptografía, por ejemplo. Podría descifrar cualquier código, lo que le daría una gran ventaja en inteligencia y en seguridad. Ajá. También en medicina. Podría desarrollar nuevos fármacos y terapias mucho más rápido que sus competidores. En ciencia de los materiales, podría crear nuevos materiales con propiedades revolucionarias, lo que daría una ventaja en la industria y en la defensa. Ya veo. Y en inteligencia artificial, podría crear sistemas de IA mucho más inteligentes, lo que le daría una ventaja en todos los ámbitos. ¿Y qué países están liderando esta carrera? Pues Estados Unidos y China son los grandes actores. Pero hay otros países que también están haciendo progresos importantes, como Canadá, Japón o algunos países europeos. ¿Y cómo afecta esta carrera a la seguridad nacional de los países? Pues de muchas maneras. En primer lugar, porque la computación cuántica podría usarse para desarrollar nuevas armas. Armas cuánticas. Sí, armas que funcionen con principios cuánticos. Por ejemplo, armas láser mucho más potentes, sistemas de detección de submarinos indetectables o incluso armas que puedan manipular la gravedad. Suena a ciencia ficción. Sí, pero la ciencia ficción de hoy puede ser la realidad del mañana. Claro. En segundo lugar, porque la computación cuántica podría usarse para atacar infraestructuras críticas. Pues hackeando sistemas de control de redes eléctricas, de transporte, de comunicaciones. Ya veo. Y en tercer lugar, porque la computación cuántica podría usarse para robar secretos. ¿Secretos de Estado? Sí, secretos militares, tecnológicos, económicos. Es una amenaza muy seria. Sin duda. Y los gobiernos de todo el mundo se la están tomando muy en serio. ¿Y cómo afecta la computación cuántica a la economía global? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, va a cambiar la forma en que se diseñan y se fabrican los productos. No. Pues porque la computación cuántica va a permitir simular el comportamiento de los materiales a nivel atómico. Y esto va a permitir crear nuevos materiales con propiedades increíbles. Y hemos hablado de eso. Sí, pero es que esto va a tener un impacto enorme en la industria. Se van a poder crear productos mucho más ligeros, más resistentes, más eficientes. También va a cambiar la forma en que se gestionan las empresas. La computación cuántica va a permitir optimizar las cadenas de suministro, la logística, las finanzas. Y también va a cambiar la forma en que se invierte. La computación cuántica es un sector en auge y hay muchas empresas que están invirtiendo en él. Y esto puede crear desigualdades entre países. Claro. Los países que tengan acceso a la computación cuántica tendrán una gran ventaja sobre los que no la tengan. Y esto podría crear nuevas brechas económicas y sociales. Es un tema complejo. Sin duda. El informe habla de la necesidad de cooperación internacional. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la computación cuántica es un desafío global. Y para afrontarlo de forma efectiva es necesario que los países cooperen
¿En qué áreas, por ejemplo? Pues en muchas áreas. Por ejemplo, en la investigación científica. Es importante que los países compartan conocimientos y recursos para avanzar en el desarrollo de la computación cuántica. Ajá. También en la regulación. Es importante que los países establezcan normas y estándares comunes para el uso de la computación cuántica. Para evitar su mal uso. Exacto. Para evitar que la computación cuántica se use con fines militares, para robar secretos, para manipular a la población. Ya veo. Y también en la educación. Es importante que los países formen a sus ciudadanos en computación cuántica para que puedan aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología. Es un reto enorme. Sin duda. Pero también es una gran oportunidad. Si los países cooperan, la computación cuántica puede ser una fuerza para el bien. Hablemos ahora de las alianzas geopolíticas. ¿Qué tipo de alianzas podrían surgir a raíz de la computación cuántica? Pues podrían surgir muchos tipos de alianzas. Por ejemplo, alianzas entre países que comparten intereses en la investigación y el desarrollo de la computación cuántica. Para compartir conocimientos y recursos. Exacto, para avanzar más rápido en el desarrollo de esta tecnología. Ya veo. También podrían surgir alianzas entre países que se sienten amenazados por la computación cuántica de otros países. Para defenderse. Exacto, para unir fuerzas y desarrollar sistemas de defensa contra las amenazas cuánticas. Tiene sentido. Y también podrían surgir alianzas entre países que quieren usar la computación cuántica para fines económicos. Para ganar ventaja competitiva. Exacto, para desarrollar aplicaciones comerciales de la computación cuántica y dominar el mercado global. Es un tablero geopolítico muy complejo. Sin duda. La computación cuántica va a cambiar el mundo y va a crear nuevas alianzas y nuevas rivalidades entre países. Hablemos ahora del impacto de la computación cuántica en la diplomacia. ¿Cómo va a cambiar la forma en que los países se relacionan entre sí? Pues la computación cuántica va a dar a los diplomáticos una herramienta muy poderosa, la capacidad de analizar grandes cantidades de información y de simular escenarios complejos. ¿Y esto para qué les sirve? Pues para tomar mejores decisiones, para entender mejor las posiciones de otros países, para anticipar sus movimientos, para negociar acuerdos más ventajosos. Ya veo. También les va a permitir comunicarse de forma más segura. Gracias a la criptografía cuántica, los diplomáticos van a poder enviar mensajes que no podrán ser interceptados por nadie. Es una gran ventaja. Sin duda. La computación cuántica va a cambiar las reglas del juego en la diplomacia. Hemos hablado mucho del impacto de la computación cuántica en la economía global, pero ¿podrías concretar un poco más? ¿Qué sectores se van a ver más afectados? Pues prácticamente todos los sectores se van a ver afectados de una forma u otra, pero algunos de los que van a sufrir un impacto mayor son la medicina, la energía, la industria y las finanzas. Empecemos por la medicina. En medicina, la computación cuántica va a permitir desarrollar nuevos fármacos y terapias mucho más rápido y de forma más personalizada. ¿Cómo es eso? Pues porque la computación cuántica va a permitir simular el comportamiento de las moléculas a nivel atómico. Y esto va a permitir a los científicos entender mejor cómo funcionan las enfermedades y cómo desarrollar fármacos que las combatan de forma más eficaz. Impresionante. También va a permitir desarrollar terapias personalizadas, es decir, terapias que se adaptan al perfil genético de cada paciente. ¿Y en el sector energético? En el sector energético, la computación cuántica va a permitir optimizar la producción, el almacenamiento y la distribución de energía. ¿De qué forma? Pues por ejemplo, va a permitir diseñar nuevos materiales para paneles solares que sean más eficientes. También va a permitir crear baterías que almacenen mucha más energía. Y va a permitir optimizar las redes eléctricas para que sean más eficientes y resistentes. ¿Y en la industria? En la industria, la computación cuántica va a permitir diseñar nuevos materiales, optimizar los procesos de fabricación, crear productos más inteligentes. Ya veo. Por ejemplo, va a permitir crear coches autónomos mucho más seguros, robots mucho más eficientes o aviones mucho más ligeros. ¿Y en las finanzas? En las finanzas, la computación cuántica va a permitir optimizar las inversiones, detectar fraudes, gestionar riesgos de forma mucho más eficiente. ¿Y esto puede suponer un riesgo para la seguridad del sistema financiero? Claro que sí. La computación cuántica podría usarse para hackear bancos, para robar dinero, para manipular los mercados financieros. Por eso es fundamental que se desarrollen sistemas de seguridad cuántica que protejan el sistema financiero de estas amenazas. Entiendo. El informe también habla de la brecha digital cuántica. ¿Qué es exactamente esta brecha? Pues es la brecha que se va a crear entre los países que tienen acceso a la computación cuántica y los que no la tienen. ¿Y por qué se va a crear esta brecha? Pues porque la computación cuántica es una tecnología muy cara y compleja. Y no todos los países van a poder permitirse invertir en ella. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta brecha? Pues las consecuencias son muy graves. Los países que no tengan acceso a la computación cuántica se van a quedar atrás en todos los ámbitos. En ciencia,
en tecnología, en economía, en defensa. ¿Y qué se puede hacer para evitar esta brecha? Pues hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, los países ricos pueden ayudar a los países pobres a desarrollar sus capacidades cuánticas. A través de la cooperación internacional. Expert Speaker.